Bueno, ¿qué pasa, personas? Bueno, viste que tengo la voz un poquillo jodidilla. Está haciendo un poquito de frío por aquí. Pero bueno, que quería dar una pequeña mala noticia, que es que esta semana no voy a subir vídeo. No me ha dado tiempo a tener ni siquiera el guión preparado para el vídeo de esta semana. Porque, bueno, os cuento un secreto. Em, y yo estudio de lunes a viernes. Los lunes tengo clases que es hasta las 9. Los martes tengo teatro Kyogen por la tarde. O sea que estoy hasta las 8 también. Y bueno, el resto de mis días son más o menos así hasta el viernes. En el viernes es cuando normalmente empiezo... ¡Oh, my Dios! Empiezo a recopilar información y todas esas cosas. Y ya quizá grabar en ese mismo día. Y me tiro todo el fin de semana montando. Entonces básicamente no tengo días de descanso. Porque o estoy estudiando o estoy con el canal de YouTube. Y bueno, pues los únicos momentos que puedo descansar son básicamente pues aquellos momentos en los que, pues yo qué sé, me voy de fiesta con mis colegas de aquí o leo algo tal. Pero vamos, tengo una lista de películas que aumenta más que se disminuye porque no puedo ni siquiera ver películas. ¡Me cago en todo! Quiero ver películas, pero no me da tiempo a la vida. ¡Ah! Ay, la vida. El caso, que es eso, que no voy a poder tener, o sea, el vídeo de hoy. Y bueno, la verdad es que me fastidia bastante porque quería hacer otro especial, sí, otro especial porque el día 21 es el Día Internacional de la Poesía y quería hablaros sobre los juglares y como forma de arte escénico. Pero bueno, aunque sea fuera de fecha, si aún quisieseis que hiciese ese vídeo y que no cambiase la temática para el de la semana que viene, pues me lo podéis decir en los comentarios. En cualquier caso, os quería decir que también hay buenas noticias. Y es que, bueno, aún está un poco inactivo, porque evidentemente pues hasta ahora no lo había dicho. He hecho un grupo en Facebook que se llama Tenemos algo que ensayarnos, que va principalmente de compartir nuestras dudas, /inquietudes, /curiosidades de la cultura teatral entre público y artistas o trabajadores de las artes escénicas. Es decir, que hay un diálogo entre las personas que os interesa el teatro y la danza y la performance, etc. Y los que lo hacemos o los que lo hacemos posible. También ahí entrarían productores, entrarían organizadores de eventos, ese tipo de cosas. Es un grupo que tiene de momento muy poca gente, porque no lo he promocionado aún, hasta ahora. Pero es una cosa que me parece interesante. Es una cosa que me parece interesante sobre todo porque pienso que el teatro es algo que tiene que estar en relación con el público. Y quizá desde nuestro lado estamos desaprovechando los enlaces que podemos establecer con el público que nos veis, ¿no? Y bueno, creo que empezar con un pequeño grupo de Facebook, simplemente hablar sobre, he visto esto, o oye, ¿qué opinas sobre esto? O yo qué sé, que vosotros tengáis inquietudes sobre cualquier cosa y que haya alguien que esté especializado en eso y que pueda responderlo, sería algo maravilloso. Así que os animo, yo intentaré publicar preguntas o encuestas o lo que sea por ese grupo también, de Facebook, cada cierto tiempo. Pero la idea es que el grupo se mantuviese abierto debido a la curiosidad, ¿no? Que no haya solamente este canal de YouTube, que bueno, el canal de YouTube, pues sí, os puedo hacer preguntas, o sea, perdón, me podéis hacer preguntas y esas cosas, pero realmente a la hora de la verdad soy un poco yo hablando y vosotros teniendo dudas o comentándome sobre lo que yo ya he dicho. Yo no, y cuando me hacéis preguntas concretas que requieren un desarrollo, tarda mucho más tiempo, ¿no? Entonces es interesante que mientras tanto haya un enlace, ¿no? Se pueda debatir, porque en YouTube no se puede debatir realmente, ¿no? O no al menos a ese nivel, pienso. Creo que es mucho más rápido en Facebook. Yo qué sé.
Pero bueno, es un experimento, hay que ver, hay que ver cómo funciona. Y bueno, os animo muchísimo a que entréis, os dejaré el enlace en la descripción sobre el grupo. Y bueno, nos vemos en el próximo ensayo.